inicio. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes, los seguidores de la cuenta Hospital Nacional. Bienvenidos una vez más, Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencia. Hospital Nacional, ya usted conoce nuestra dinámica en esta oportunidad, pues como lo prometimos, tenemos a un especialista en el área de oncología médica, el doctor Roberto Iván López. En esta oportunidad, usted que conoce nuestra dinámica, vamos a hablar de cáncer. Estamos en el mes de octubre, sí. Hospital Nacional está promoviendo la oportunidad de conocer todo lo relacionado al cáncer, diagnóstico, tratamientos, y en esta oportunidad nos encontramos, tal cual como lo hemos mencionado, con un especialista en oncología. Si usted sabe que este tema es de interés para algún familiar, para algún amigo, compártalo porque de eso se trata, abrir nuestras puertas para compartir experiencia. Tenemos dudas innumerables sobre el cáncer y nada más y nada menos que en esta oportunidad a quien le voy a dar la bienvenida, dándole las gracias por darnos la oportunidad de contar con él, su presencia, el doctor Roberto Iván López. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Bien, doctor, sabemos que pues hay muchas pacientes suyas que van a estar conectadas. Estábamos hablando detrás de cámara de sus años de experiencia, pero cuéntenos para que todos conozcamos quién es el doctor Roberto Iván López y su especialidad. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Posteriormente a mis años de internado hice especialidad en medicina interna en el Complejo Hospitalario Metropolitano y posteriormente tuve la oportunidad de viajar al Reino Unido y hacer mi especialidad en oncología médica. Tengo ya más de 26 años en la práctica de la oncología médica en nuestro país y me ha tocado pues fungir como funcionario en diferentes etapas en el Instituto Oncológico Nacional. Pues tuve la oportunidad también de dirigir el hospital, de hacer algunas modificaciones que fueron en beneficio tanto de pacientes como del personal médico. Se crearon jefaturas y finalmente fui el jefe del servicio y jefe del departamento del Instituto Oncológico Nacional de Oncología Médica hasta mi retiro hace 3 años. Muy bien, prometimos que esto iba a ser de lujo y así es. Tenemos al doctor Roberto Iván López con nosotros. Así que usted prepare sus preguntas, este sería el momento adecuado para hacerlo. Doctor, entremos en materia. Estamos hablando de cáncer y si bien es cierto estamos en octubre, cinta rosada, cáncer de mama, pero vamos a hablar de todo hablando de cáncer como tal y hablábamos detrás de las cámaras un poco. Cuando se habla de cáncer, se habla de el cáncer, pero ¿qué es el cáncer? Excelente pregunta, Yenair. Esa es una pregunta que creo que vale la pena aclarar a todos. Muchas personas hablan de el cáncer y siempre he tratado de aclarar de que realmente no es en singular. Cuando hablamos de cáncer estamos hablando de muchos tipos de cánceres. Son cientos de cánceres hasta el momento que podemos distinguir. La razón de esto es porque cada célula de nuestro cuerpo, cada tejido de nuestro cuerpo o cada sistema u órgano puede transformarse y convertirse en un tipo diferente de cáncer. Así, no solamente en un órgano vamos a tener un tipo de cáncer. Ya hoy día, con el conocimiento molecular al que hemos llegado, podemos distinguir hasta, por ejemplo, 5 tipos de cánceres diferentes en la mama. También tenemos varios tipos diferentes de cáncer en el pulmón. Y así en otros órganos como colon, riñón, páncreas, y es un conocimiento que está en expansión. Cada vez conocemos más y cada vez podemos distinguir diferentes tipos. O sea que estamos hablando que no es un cáncer, no es el cáncer, sino muchos cánceres que van a tener, de hecho, un origen diferente, van a tener una evolución diferente y últimamente van a tener un tratamiento completamente diferente cada uno de ellos. Ahora bien, doctor, es maravilloso el escucharlo porque efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, cada vez se sabe más del cáncer, pero en esa diversidad de tipo de cáncer, usted en sus años de experiencia
¿Se tiene evidencia científica, doctor, de qué activa el cáncer? Siempre nos preguntamos qué pudiera estar haciendo, o hay algo en particular que activa algún tipo de cáncer. Sí, es otra pregunta muy interesante, porque creo que ahí está la clave del manejo de la enfermedad, e inclusive podría estar la clave a un futuro de lo que se promueve como la prevención. Y es que tenemos diferentes gatillos, si podemos llamarlo de esa manera, para diferentes células. Es decir, lo que puede hacer que se transforme un cáncer de mama es completamente diferente a lo que puede hacer que se transforme un cáncer del intestino, del colon o del estómago o del riñón o del páncreas o del pulmón. Cada uno de estos tejidos, cada una de estas células va a tener un factor de riesgo diferente o un gatillo diferente que va a hacer que esta célula se transforme de célula normal a una célula anormal que va a escapar a los controles del organismo y va a empezar a proliferar y a formar más adelante un tumor que va a invadir y finalmente pues a producir mucho daño en el organismo e inclusive la muerte en algunos casos. Ahora bien, doctor, usted lo acaba de mencionar y esto me lleva a la siguiente pregunta. Usted acaba de mencionar tumor, pero cuando nos hablan a nosotros de tumor, en automático pensamos que todo tumor es cancerígeno. ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, es otra pregunta muy buena. Tumor realmente significa una formación de acúmulo de células o tejidos. Los tumores no necesariamente son malignos todos. Por ejemplo, es frecuente encontrar a veces en estudios, y voy a hablar de mamografías por lo del mes, que se encuentran unos nódulos en el seno que el radiólogo, tanto radiólogo como el médico, puede diagnosticar como un fibroadenoma. Estos son formaciones, son pequeños tumores en el seno, pero que son benignos, porque no tienen células malignas y suelen no malignizarse. Es decir, un fibroadenoma no se va a transformar en un cáncer. Son lo que llamamos tumores benignos. Cuando este tumor o esta formación nueva de células y tejido tiene un curso maligno, es decir, va invadiendo, porque la palabra invasión es casi sine qua non para hablar de cáncer. Si un tumor invade los tejidos, invade las membranas y se disemina a sitios lejanos de donde se formó, entonces estamos hablando de un tumor maligno, que es igual a cáncer. Ahora bien, doctor, siempre nos explican también que aquellas personas que tenemos un componente hereditario, puede ser que como familiar, llámese que un familiar padezca de cáncer de pulmón, asimismo va a ser el cáncer que padece el hijo o el nieto, ¿va relacionado o puede ser diverso? Bien, es bueno aclarar aquí que más del 90% de los cánceres que conocemos hoy día son adquiridos. Es decir, nacemos sin esa célula anormal y nos exponemos a diferentes factores de los cuales la mayoría todavía no conocemos en el transcurso de nuestra vida. Y esos factores a la larga van a lograr que alguna célula de nuestro cuerpo se transforme y se convierta en cáncer. Pero son adquiridos, es decir, adquirimos esto en el transcurso de nuestra vida. Los cánceres que son heredados, es decir, aquellos en los cuales los genes los adquirimos de nuestros padres, realmente son los menores. Generalmente componen menos del 10% de los cánceres. Y la mayor parte de las veces, obviamente por razón de que son adquiridos de nuestros padres, se presentan la mayor parte de las veces en los primeros años de la vida o en las primeras décadas de la vida. Pero son menos del 10% de los cánceres que son heredados. Lo que existe entre una cosa y la otra es lo que podemos hablar de un patrón familiar, que no necesariamente es que se hereda el cáncer, sino que muchas veces se hereda el riesgo de padecer el cáncer. Y otra vez, cáncer de mama tiene cierto patrón familiar en el cual podemos nosotros hablar de riesgos. Es decir, una mujer que, por ejemplo, su madre o su hermana padecieron cáncer de mama y este cáncer lo padecieron a edades tempranas, eso quiere decir por debajo de los 50 años, tienen riesgo de padecer cáncer de mama. No quiere decir que lo van a tener, es decir, porque no heredaron el cáncer como tal, pero heredan un riesgo que puede hacer que en algún momento a lo mejor se desarrolle el cáncer, como puede ser que no se desarrolle en ningún momento. Hablamos de riesgos en eso.
Ahora bien, doctor, usted, de verdad que estoy maravillada con la explicación, cómo nos lo está haciendo de una manera tan fácil de comprender. Los que están conectados, aprovechemos la oportunidad que tenemos el doctor Roberto Iván López para hacerle las preguntas y ve qué interesante es. Comparta esta información, comparta este HN Live a sus amigos, a sus familiares. ¿Y sabe por qué, doctor? Usted nos acaba de hacer una explicación maravillosa y nos habla de que efectivamente, dependiendo del origen del cáncer, podríamos entonces hablar de que se puede hablar de prevención y detección temprana de algunos. Allí esa diferencia lo hablábamos también detrás de cámaras, ¿verdad? Sí, es importante, sobre todo en estos momentos en que hablamos de prevención de cáncer de mama en este mes, y es una campaña que se hace ya casi a nivel mundial. Hay cánceres que obviamente nosotros podemos prevenir que ocurra. Vamos a dividir la prevención básicamente en dos capítulos, como se conoce. Existe la prevención primaria, que es cuando nosotros conocemos el factor que causa la enfermedad y podemos eliminarlo. Podemos dar un ejemplo. Por ejemplo, si sabemos hoy día que el cigarrillo es uno de los factores más importantes en el cáncer, en la producción del cáncer de pulmón, y eliminamos el tabaco, o hacemos que la mayoría de la gente elimine el tabaco, entonces estamos haciendo prevención para cáncer de pulmón. Existe también lo que llamamos la prevención secundaria, en el cual realmente no eliminamos el factor que produce el cáncer, pero encontramos el cáncer en una etapa tan temprana que puede ser curado. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el cáncer del cuello uterino, que con un Papa Nicolau se puede detectar un cáncer en etapa tan temprana que se puede curar en la mayor parte de las veces. A eso llamamos prevención secundaria. Igual papel tiene la mamografía en cáncer de mama. La mamografía realizada de manera rutinaria y como cribaje puede detectar cambios en la mama, microcalcificaciones, que pueden ser las primeras manifestaciones de la formación de un cáncer. Si detectamos esto y podemos eliminar esa pequeña formación que podría ser un carcinoma que apenas empieza, obviamente podemos curar a esta persona antes que se desarrolle el cáncer. Son dos ejemplos de lo que llamamos prevención secundaria. Ahora, doctor, también algo que nos llama la atención, cuando hablamos de cáncer, algún paciente, tenemos algún amigo que se le detecta cáncer, ¿hay un grado de afectación de un cáncer versus otro? Por ejemplo, hay unos que sean mucho más malignos que otros, hay unos que pudieran ser menos riesgosos, ¿hay alguna diferencia? Sí, y sobre todo hoy día tenemos mucha más información. Hace algunos años atrás basábamos el riesgo, es decir, se establecía el riesgo principalmente en el tamaño del tumor. Algo que parece muy lógico, un tumor pequeño podría tener menos probabilidades de desarrollarse y acabar con la vida de una persona que un tumor grande. Tumor grande, hablamos de varios centímetros de tamaño. Hoy día, a pesar de que eso sigue siendo importante, hoy día sabemos que existen características moleculares en cada tumor que pueden hacer que apenas un tumor pequeño, que antes no lo considerábamos tan maligno como decías, realmente puede serlo, inclusive más malo que uno que pueda tener varios centímetros de tamaño y que no tiene estas características moleculares. Esos ejemplos los tenemos en diferentes tipos de tumores, como mama, como pulmón, como intestino, como estómago. Hay algunas características que hacen que un tumor pudiera ser más agresivo, que se desarrolle más rápido, independientemente del tamaño en el cual lo encontramos. Pero para términos generales, obviamente, mientras más temprano encontramos un cáncer, más probabilidades existen de curar la enfermedad. Ahora bien, doctor, si bien es cierto, sabemos que hay, por obvia razón, evidencia de cáncer de mama, preferencia mayoritaria mujeres. Cáncer de próstata, hablábamos precisamente, efectivamente, los varones. Pero, ¿hay alguna particularidad de preferencia en el resto de los otros cánceres? En su experiencia, ¿ha visto que hombres y mujeres pueden estar sufriendo de, por ejemplo, cáncer de pulmón u otros cánceres como tal?
Sí existe cierta tendencia a que existan diferencias por sexo, es decir, algunos cánceres que por razones diferentes, claro, tú acabas de mencionar algo muy bueno, para tener un cáncer de próstata hay que tener próstata, obviamente las mujeres no van a padecer de esto. Cáncer de mama, a pesar de que sí ocurre en los hombres, es apenas el 1% de todos los cánceres de mama, y la razón de eso es porque los hombres tenemos muy escaso tejido mamario, y ese escaso tejido mamario puede transformarse en algún momento en cáncer, pero ocurre en el 1% de todas las veces. Sin embargo, por ejemplo, existen algunos cánceres que por cierta razón biológica tienen preferencia, por ejemplo, más en hombres que en mujeres. Por ejemplo, osteosarcoma, un cáncer que se forma de los huesos, por alguna razón es más frecuente verlos en jóvenes, en niños, que varones que mujeres. Por razones también diferentes, encontramos cáncer de mama, cáncer de estómago más frecuente en hombres que en mujeres. La diferencia no es tan abismal, es cierta tendencia, pero cuando los comparamos existe cierta tendencia a que ocurran más en un sexo que en el otro. Son cosas que no están completamente explicadas el por qué ocurre, pero sí ocurre. Ahora bien, doctor, y tal como se lo prometiera antes de iniciar, tenemos una pregunta por parte de una de las chicas que está con nosotros. Doctor, ¿qué tan cierto es que al suspender la lactancia materna produce cáncer de mama en el futuro? A pesar de que se ha podido demostrar de que ese es un factor protector para muchas mujeres, no es cierto lo contrario, es decir, no es cierto que toda mujer o que suspende la lactancia materna o que nunca dio una lactancia materna va necesariamente a tener cáncer de mama. Probablemente sume un factor más a los factores de riesgo, pero no necesariamente quiere decir que va a padecer cáncer de mama. Si esa persona no tiene otros factores que puedan coincidir y hacer que una célula del tejido mamario se transforme en cáncer, probablemente no va a ocurrir más. Es un factor que se toma en cuenta y muchas veces lo que se promueve es que las mujeres que han dado lactancia materna a sus hijos, por alguna razón tienen menos riesgo que la que no lo han dado. Ahora bien, doctor, algo le voy a preguntar relacionado precisamente cuando uno habla de cáncer. Por alguna razón las mujeres nos identificamos más con el tema. Estoy casi segura que un alto porcentaje de las personas que ahorita están conectadas, en su mayoría son mujeres. Nos interesa, queremos saber. Pero el hombre le está prestando atención a esta detección temprana de cáncer en sus cuerpos, o cuando aparece ya no hay mucho que hacer. Creo que basado en la información, y hoy día creo que todo el mundo tiene acceso a información gracias a las redes sociales, gracias al internet, gracias a que el conocimiento se difunde con mucha más rapidez que antes. Creo que ha cambiado un poco aquel concepto. Sí es cierto, quizás las mujeres por su naturaleza son mucho más detallistas, son mucho más preocupadas por cumplir ciertas normas y reglas que los hombres en términos generales. Pero para hablar, por ejemplo, del cáncer de próstata, que es particularmente casi exclusivo de los hombres, cada vez se diagnostica más tempranamente. Esto quiere decir que muchos hombres están más pendientes de ir a realizarse un examen, ya sea un examen médico digital con el urólogo o hacerse un examen de sangre para detectar el antígeno prostático específico, que hoy día es una herramienta importante para hacer un diagnóstico que puede ser temprano de cáncer de próstata si se da el seguimiento adecuado. También creo que las campañas que se han hecho en Panamá, que la tomó, y alrededor del mundo, tratando de eliminar el cigarrillo, que casi que por costumbre y por tradición eran los hombres los que más fumaban en algún momento, ha hecho que el cáncer de pulmón relacionado al cigarrillo haya ido disminuyendo en algunas partes del mundo. Creo que estas cosas es el resultado de la difusión de la información
y del acceso que se tiene hoy día a una mayor cantidad de información. Ahora, doctor, aprovechando su maravillosa experiencia, explicábamos detrás de cámaras también de lo que corresponde a su especialidad. Usted como oncólogo es el que va de la mano con ese paciente en sus tratamientos. ¿Cuántos tratamientos? ¿Cómo se define cuál es el tratamiento que debe seguir el paciente diagnosticado de cáncer de acuerdo a su cáncer? ¿Cuál sería ese tratamiento? ¿Qué paso a seguir luego de que el paciente es diagnosticado? Ok, sí es muy importante. Realmente puedo empezar diciendo que una persona no llega directamente con un oncólogo sospechando que lo que siente o lo que se ha encontrado en un examen, un autoexamen, puede estar relacionado con cáncer. Generalmente van a los médicos, lo que llamamos médicos de atención primaria, que puede ser un médico general, puede ser un cirujano general, puede ser un ginecólogo, o puede ser o médicos que atienden algunas otras especialidades. Por ejemplo, a veces los ortopedas les toca una que otra alteración. Porque no es, digamos, algo que ocurre generalmente, que la gente piensa que eso que tengo es un cáncer y se le ocurre visitar a un oncólogo. Pero una vez hecho el diagnóstico, una vez que se sospeche que esta consulta puede llevar al diagnóstico de cáncer, entonces el paciente es referido a nuestra especialidad, que es la oncología médica, que usualmente terminamos muchas veces de completar el diagnóstico y muchas veces definir si ese paciente que estamos viendo va a necesitar una cirugía, si no ha visto el cirujano oncólogo, o va a necesitar un tratamiento de radioterapia, y ahí lo referimos al radio-oncólogo, que es otro especialista del área de la oncología, o muchas veces el ginecólogo-oncólogo tiene que ver obviamente con la parte ginecológica de los cánceres que se forman en esta área. En términos generales, nos toca a nosotros dar el seguimiento a este paciente una vez realizado el tratamiento quirúrgico o de radiooncología, y le damos básicamente el control a ese tratamiento con la intención de ver si el resultado que se estaba buscando se ha logrado. En pocas palabras, ver si en el tiempo este paciente se curó de la enfermedad. Ahora bien, doctor, cáncer, muchas veces nosotros cuando escuchamos cáncer escuchamos en automático quimioterapia. ¿Todo paciente de cáncer tiene que recibir quimioterapia? No necesariamente. La quimioterapia es parte importante del tratamiento. No todos los tumores o no todos los cánceres van a requerir, y no todos inclusive van a responder a quimioterapia. Existen algunos cánceres que podemos llamarlos quimiosensibles, es decir, son esos cánceres que definitivamente se van a beneficiar de quimioterapia, pero también existen otros que se han reconocido a través de los años como quimioresistentes, es decir, que la quimioterapia prácticamente no produce ningún beneficio. Para dar un ejemplo de esos, por ejemplo, el cáncer de riñón, en términos generales, es uno de esos cánceres que realmente prácticamente casi no encontramos respuestas a la quimioterapia. Hoy día esos cánceres se tratan de una manera diferente con lo que llamamos tratamientos moleculares de pequeñas moléculas, que son una innovación de los últimos años y ha venido a revolucionar el tratamiento del cáncer de riñón después de la cirugía, por supuesto, a los pacientes que se pueden tratar. Melanoma maligno es otro cáncer que casi que por historia estos cánceres respondían muy poco a la quimioterapia y muchos no teníamos ninguna respuesta. Hoy día también este tipo de cáncer se trata con inmunoterapia o con terapia molecular de pequeñas moléculas. Y esto ha venido a revolucionar mucho la respuesta que tienen estos cánceres al tratamiento. Ahora bien, doctor, precisamente ese paciente que efectivamente la quimioterapia puede ser el tratamiento como tal o está bajo quimioterapia, cuéntenos, ¿en qué consiste la quimioterapia? ¿Qué hace? ¿Qué efecto causa en el cuerpo? Muy importante pregunta. La quimioterapia realmente nace, voy a hacer un poquito de historia, aunque sea un poquito rápido, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Por accidentes, como muchas cosas, como muchos descubrimientos en medicina y en la ciencia. Al utilizar una arma biológica en la Segunda Guerra Mundial, que fue el gas mostaza,
el gas mostaza se utilizó como una arma de guerra. Una observación después que se utilizó esto en un puerto en Italia, se encontró que las personas, que en aquel momento estuvieron expuestas al gas mostaza, prácticamente se les destruía los glóbulos blancos, había una destrucción de células en la médula ósea, y algún científico pensó que esto podía de repente servir para esos pacientes que tenían un tipo de cáncer en los cuales la producción de glóbulos blancos era excesiva. Hablamos de las leucemias. Y se hizo un derivado del gas mostaza, lo que se llamó inicialmente la mostaza nitrogenada, que fue una de las primeras quimioterapias que se usaron en estos pacientes. Obviamente que las respuestas al principio fueron muy buenas y se pensó que se había encontrado, obviamente, uno de los mejores medicamentos. Estas respuestas fueron muy poco duraderas y de ahí empezaron a desarrollarse derivados de esta mostaza nitrogenada. Hoy día tenemos drogas todavía que se derivan de aquel primer compuesto, pero básicamente allí se empezó la búsqueda de drogas que podían destruir las células malignas. Y así se desarrollaron las diferentes drogas que todavía hoy día son parte importante del tratamiento en el paciente con cáncer. Las quimioterapias como tal trabajan generalmente al momento de la división celular, es decir, cuando las células de cáncer se están dividiendo, estas drogas logran destruir el principal factor de estas células, que es el DNA, que es donde está la información genética de la célula, y por este mecanismo prácticamente se destruyen las células de cáncer. Claro, estas drogas no son completamente exclusivas de las células de cáncer, porque existen otras células en el cuerpo que también están en división celular periódicamente. Por ejemplo, hablamos de los glóbulos blancos, por eso es que muchas veces se destruyen glóbulos blancos al momento de dar quimioterapia y tenemos que esperar que el paciente recupere estos glóbulos blancos, igual que las plaquetas. Y también a veces, y es una de las razones por las cuales en muchos de los esquemas se cae el cabello. Porque las células que producen el cabello son células que están constantemente dividiéndose en el organismo y son destruidas también por las drogas de quimioterapia. Pero obviamente, y esto es una cosa que a las mujeres obviamente les causa mucho estrés, pero estas células, como nunca paran de dividirse, el cabello vuelve a salir, como todos sabemos que a la larga pues las pacientes vuelven a recuperar otra vez su cabello. Pero el mecanismo de acción es destrucción de células al momento de la división celular. Ahora bien, doctor, una vez una paciente de cáncer, ya que lo menciona, efectivamente estaba bajo su tratamiento de quimioterapia, que uno se queda con la duda, caramba, la quimioterapia pareciera que fuera un tratamiento tan fuerte que descompensa a las pacientes en el momento de realizarse. Y esta paciente nos comentaba y nos decía, no, al contrario, entre más se me caiga el cabello, está funcionando. ¿Qué hay de cierto? ¿Hay un tema de que pudiera haber algún tipo de resistencia a la quimioterapia, como mencionara hace un rato? Sí, bueno, pueden existir ambas cosas. Yo mencionaba los inicios de cómo se empezaron a encontrar las drogas de quimioterapia y por supuesto al principio también se manejaba muy poco los efectos secundarios, cosa que se fue aprendiendo a través de los años. Hoy día un paciente que recibe quimioterapia debería sufrir muy pocos o ningún efecto secundario de la quimioterapia. Claro, esto va a depender obviamente de la tolerancia de cada quien. Pero mencionaste una palabra que es importante y es resistencia. Y una de las cosas que sí sabemos es que los tratamientos que existen, aún los mejores tratamientos que se han podido desarrollar en los estudios clínicos que se hacen en todo momento, ningún tratamiento hoy día lamentablemente tiene 100% de efectividad. En los mejores casos estamos hablando de 70-80%. Esto quiere decir que en algún momento estas células que estamos tratando de destruir se pueden hacer resistentes al tratamiento, y al hacerse resistentes al tratamiento pueden volver a proliferar, y es muchas veces lo que vemos en algunos pacientes, que una vez recibido un tratamiento, luego 1 año o 2 años más tarde estas células reaparecen, y es porque lograron hacerse resistentes al tratamiento y volvieron otra vez a proliferar. Lamentablemente este todavía es un problema que no está resuelto del todo,
pero que obviamente es un tema de investigación que persiste en oncología y que esperamos que para el futuro, obviamente, cosas como estas ya sepamos cómo resolverlas. Ahora bien, usted lo acaba de mencionar, doctor, y que probablemente va a parecer una redundancia, pero esta pregunta es necesaria hacerla. Puede haber una persona que es paciente de cáncer, sí, ha pasado por todo su tratamiento, sí, pero ¿cuándo se puede hablar en años, en tiempo, que una persona verdaderamente está libre de cáncer? Sobre todo porque escuchamos a algunas personas que regresa al cáncer y cuando regresa suele ser hasta más agresivo. Allí, cuéntenos, sáquenos un poco de esa duda. Sí, hay estadísticas que ponen una línea divisoria que al principio es un poco arbitraria, pero que está basada básicamente en la información que se ha podido recoger a través de los años. Esta línea divisoria es de aproximadamente 5 años. Es decir, hablamos de una supervivencia de 5 años para la mayoría de los cánceres. Por ejemplo, podemos casi decir que un paciente al cual se le operó un cáncer de estómago y que recibió tratamiento posterior de quimioterapia o de quimioterapia y radioterapia, como se hace muchas veces, y esta persona pasó 5 años de vigilancia. Una vez superados los 5 años, la probabilidad de que esa persona pueda reactivarse el cáncer es muy baja. Nunca llega completamente al cero, pero es muy baja al grado de que uno pudiera casi decirle a esta persona que está curada de la enfermedad. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con un cáncer de pulmón que podemos operar y tratar y que pasa 5 años o más y sin evidencia de que se pueda activar. Es muy probable que esa persona pueda estar curada de la enfermedad. A diferencia, por ejemplo, de una paciente con cáncer de mama, que está de moda, en los cuales este periodo de tiempo va más allá de 5 años. Inclusive puede llegar en algunos casos, porque la evidencia está en la literatura, y hemos encontrado reactivaciones hasta 15 años o inclusive 20 años después de haber terminado los tratamientos. Claro que estas recurrencias a 15 y 20 años son raras, pero existen. Son las menos. Lo más frecuente que se puede ver en la literatura es que estas recurrencias, cuando el riesgo es alto, es decir, el riesgo de recurrencia es alto, ocurre en los primeros años, dentro de los 3 primeros años y más frecuentemente en los 2 primeros años. Pero todavía quedan algunas células por allí que quedan quiescentes o quedan dormidas, por decirlo, que pueden reactivarse más allá de los 10 años en cáncer de mama, cosa que generalmente no ocurre, como mencionamos, en cáncer de estómago, en cáncer de páncreas, por ejemplo, en cáncer de colon, en cáncer de pulmón. Sin embargo, también puede ocurrir, y es otro de los tumores en los cuales no está establecido el periodo de 5 años, cáncer de riñón, por ejemplo, que también se puede reactivar más allá de los 5 años, muchas veces inclusive más allá de los 10 años. Aunque otra vez, esta no es lo que ocurre frecuentemente, es raro, pero está detectado en la literatura. Muy bien, doctor, excelente. La verdad que el tiempo se nos ha ido volando y no vamos ni por la mitad de las dudas que tenemos anotadas por acá, doctor. A todos los que están conectados, ve qué interesante es. Estamos hablando de cáncer. Está con nosotros el doctor Roberto Iván López. Estamos sacando de dudas. Doctor, ahora bien, nosotros estamos hablando de cáncer, estamos hablando de células, estamos hablando de quimio, de todo, y llega COVID. Caramba. El paciente de cáncer, ¿cómo enfrenta esta situación? Mis tratamientos, ¿cómo voy? ¿No voy? ¿Suspendo mis tratamientos por tema de contagio? Al inicio de la pandemia esto realmente tenía a todo el mundo asustado. Hoy en día, por su experiencia, las mejores decisiones para seguir con el paciente de cáncer y COVID. Muy importante en estos momentos. Tal como lo dijiste, desde que se declaró la pandemia en marzo, obviamente se empezaron a tomar muchas medidas, no solamente a nivel nacional y a nivel local, sino a nivel mundial. Realmente nadie tenía la verdad en aquel momento todavía, hoy día tampoco se tiene. Pero lo que sí se empezó a tomar decisiones desde un principio
es que el paciente de cáncer que requería un tratamiento con intención curativa, como lo hacemos muchas veces, ese paciente deberíamos tratarlo independientemente de lo que estaba ocurriendo para garantizar que podíamos llegar a la curación de este paciente. Los pacientes que al momento de declaración de la pandemia quizás estaban recibiendo un tratamiento para una enfermedad avanzada, lo que llamamos un tratamiento paliativo, quizás muchos de ellos logramos modificar un poco el tratamiento o inclusive en algunos casos aplazarlo con la intención de evitar el riesgo que podía tener este paciente de enfrentar la enfermedad del coronavirus. Ahora, lo cierto es que nosotros siempre hemos recomendado a los pacientes que reciben quimioterapia, porque como hablábamos hace un momento, nosotros estamos destruyendo células y en el camino se destruyen glóbulos blancos que ayudan a defender al organismo contra infecciones. Así que una recomendación que se ha hecho desde siempre, desde que la quimioterapia se aplica a seres humanos, es decirle a nuestros pacientes que eviten el contacto con personas que puedan tener algún tipo de infección viral o algún tipo de infección que se contagie. Igual le hemos recomendado siempre que evitaran estar en aglomeraciones con otras personas, sencillamente porque no podía saber si alguna de esas personas tenía algún cuadro infeccioso o algún cuadro viral. Le recomendamos también a esas personas que si acaso tenían una manifestación de infección con fiebre o malestar, inmediatamente tienen que comunicarse con su médico oncólogo para iniciar un tratamiento. Estas recomendaciones, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, son casi las mismas que se han estado dando a la población general en el momento de tratar de evitar el contagio. Así que nosotros hemos reforzado esas recomendaciones a nuestros pacientes, que se mantengan aislados, que eviten salir, que no estén en aglomeraciones de personas y que además de eso estén en comunicación muy cercana con el médico tratante. Esto ha hecho, por ejemplo, que los pacientes puedan continuar sus tratamientos, la mayoría de ellos, durante todo este periodo y prácticamente pues sin sufrir el riesgo de padecer la enfermedad. Ha habido pacientes que se han infectado. Claro, en el manejo de esto, por ejemplo, he conocido de algunos casos que ocurrieron en el Instituto Oncológico, pero podemos entender que quizás la probabilidad de mantener el distanciamiento social en una institución que maneja muchos pacientes ha sido un poquito complicado. Pero alrededor del mundo, los centros oncológicos, tanto en Europa como en Estados Unidos, también tomaron las mismas recomendaciones de mantener al paciente en tratamiento, y hoy día, 7 meses después, 8 meses después de que todas estas medidas se tomaron, todavía un artículo recién publicado ayer hablaba de que las recomendaciones de continuar con tratamiento para muchos centros que lo hicieron, quizá fue una decisión muy acertada. Igual que posponer el tratamiento para algunas personas que ya estaban un poco debilitadas por la enfermedad y evitar que estas personas se debilitaran más con el tratamiento y hacerlas más susceptibles a la infección por el coronavirus, pues también fueron decisiones muy acertadas. Y creo que seguimos aprendiendo. Esto del virus ha sido algo completamente nuevo que nos ha hecho irnos adaptando y adaptar los tratamientos, pero creo que en estos momentos ya la gente conoce más, es decir, no solamente el público, la población científica conoce más cómo manejar un poco la enfermedad, cómo enfrentarnos a ella en un momento dado. Ahora bien, doctor, si bien hace un rato mencionaba el paciente que está bajo quimioterapia, pero usted nos hablaba al inicio también la hormonoterapia. ¿Estos pacientes también aumenta el riesgo de infección? Sí, es una pregunta muy buena porque es una pregunta que se nos ha hecho durante todos estos meses. Realmente hay pacientes, específicamente algunos pacientes con cáncer de mama, que, por ejemplo, el tumor al cual se les encontró en la mama, tienen lo que llamamos receptores para estrógeno y progesterona. Obviamente es la hormona femenina por excelencia. Estos pacientes con una alto porcentaje de receptores tienen la oportunidad de recibir lo que llamamos hormonoterapia, que son tratamientos que van a bloquear estos receptores.
o que van a bloquear la producción de estrógeno en algunas mujeres, por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas. Y esto obviamente no disminuye la cantidad de glóbulos blancos, por lo tanto afecta muy poco la probabilidad de defenderse contra una infección. Entonces el riesgo que tienen los pacientes que reciben hormonoterapia de debilitarse y poder ser más susceptibles a infectarse con el virus realmente es el mismo riesgo que tiene la población general, no es un riesgo aumentado. Ahora, hace un momento usted mencionaba de los años en donde uno puede hablar de que este paciente ya tiene 5, 10 años. ¿Qué ocurre con ese paciente que ya pasó por sus tratamientos? Han pasado 5 años, pero se enfrenta a COVID. ¿Tiene ese mismo nivel de riesgo de...? Sí, no, ese paciente, y esa pregunta es importante, ese paciente que teóricamente pasó la línea de 5 años y tiene un cáncer que tiene muchas probabilidades de estar curado después de 5 años, obviamente esta persona tiene el mismo riesgo que tiene la población general y debe seguir las mismas medidas de precaución que se están promoviendo a nivel nacional. No debe tener un riesgo aumentado porque a las alturas en las que se encuentra, su sistema de defensa debe ser normal y debe poder tener las mismas probabilidades de defenderse de una infección como la tiene cualquier otra persona. Claro, sin tomar en cuenta los otros factores que no son cáncer, que pudieran también obviamente interferir con esto, como el paciente diabético, como el paciente que tiene alguna otra condición que produce alguna inmunodeficiencia. Pacientes que, por ejemplo, trasplantados renales, que reciben inmunosupresores, o pacientes con artritis reumatoidea, que algunos también son tratados con inmunosupresores, que son otras condiciones que van a disminuir la probabilidad de respuesta ante una infección. Ahora, doctor, cuando hablamos de cáncer, esto no se trata de una enfermedad para una sola persona. El cáncer afecta a toda la familia. Es una enfermedad que efectivamente pues le pega a toda la familia. En su experiencia, doctor, con los años que tiene ya manejando el tema de cáncer en general, ¿qué tanto ha aumentado esas probabilidades de vida? Cuando uno escucha cáncer, uno dice, mejor agarro la puerta, cierro y me olvido. Y los familiares también probablemente caemos en esta situación. ¿Cómo ha sido esa evolución del tratamiento y de esa esperanza de vida de los pacientes que se les detecta cáncer? Sumamente importante. Y yo creo que sumado a lo que acabas de comentar, hay una pregunta que siempre dicen, el cáncer está aumentando, hay más cáncer ahora que antes. Y eso es cierto, pero es cierto en el contexto en el que, lo que mencionabas, la expectativa de vida hoy día es mayor que la expectativa de vida que teníamos hace 30 o 40 años atrás. Es casi 10 años mayor la expectativa de vida. Esto quiere decir que mientras más vive una persona, más probabilidades hay de que esta persona pueda padecer algún tipo de cáncer, que de hecho es mayor mientras mayor años tenemos. Quizás esa persona hace 30 o 40 años atrás fallecía antes de que llegara a desarrollar un tipo de cáncer. Por eso vemos quizás más cánceres en estas poblaciones. Por otro lado, los diagnósticos tempranos hacen que una persona viva mucho más años con un diagnóstico de cáncer, aunque su enfermedad haya sido curada, y estas personas son los que hoy día conocemos como los sobrevivientes de cáncer, que son una población que está creciendo, es decir, cada vez hay más de eso. También los tratamientos que se han desarrollado hoy día permiten que una persona, aunque tenga una enfermedad avanzada, aunque su cáncer se haya encontrado avanzado, pueda vivir muchos años con su enfermedad. Antes una persona con un cáncer avanzado tenía un promedio de vida de aproximadamente 1 año. Hoy día estas personas viven varios años, lo cual hace que en un momento dado tengamos una población con diagnóstico de cáncer mayor que la conocíamos hace algunos años atrás. Y por supuesto que esto lo mencionabas, el desconocimiento o el temor a algo que no sabemos cómo evolucionar causa mucho estrés y causa una conmoción prácticamente en un núcleo familiar. Y el cáncer definitivamente afecta no solamente al individuo que lo padece, sino a todo su entorno familiar.
y obviamente si esto ocurre en los padres, los hijos, obviamente están muy pendientes. Si ocurre lamentablemente en alguno de los hijos, obviamente los padres van a estar afectados. Y nosotros generalmente tenemos que tratar de tener un manejo con todo el entorno familiar, no solamente con el individuo que padece la enfermedad. Y más, obviamente, mientras más casos vamos teniendo o mientras más vive una persona con este diagnóstico. Así es, doctor, tal como le comentaras detrás de cámara, el tiempo se fue volando. Realmente nos vamos a tener que comprometer para un HN Live número 2 con el doctor Roberto Iván López. Qué interesante conocer de todo un poco con el tema de cáncer. Ahora, doctor, ¿dónde podemos encontrar al doctor Roberto Iván López? Sí, bueno, estoy atendiendo en el Grupo Hemato-Oncológico Nacional, aquí en la Torre de Alta Especialidad del Hospital Nacional, en el 8º piso. También tengo atención en el Hospital Punta Pacífica, en el 4º piso, en el Centro Oncológico Punta Pacífica. Sí. Doctor, ciérrenos con un mensaje final que nos quede para todos pacientes de cáncer, en general, su experiencia pues desbordada a través de este mensaje para todos los que estamos conectados y los que están viendo este video. Sí. Importante. Como sabemos hoy día más de cómo la enfermedad puede desarrollarse y puede proliferar, creo que el mensaje en términos generales es que deberíamos todos mantener lo que llamamos una vida saludable, evitando excesos. Es decir, si nosotros podemos evitar excesos de alcohol, excesos de carbohidratos, excesos de proteínas, excesos de grasa y por otro lado mantener una vida activa, saludable, con ejercicios, evitar el sedentarismo, probablemente vamos a evitar varios tipos de cánceres que están asociados a estos factores que acabamos de mencionar. También el exceso de alcohol y obviamente evitar el tabaco van a eliminar o tratar de que no ocurran varios tipos de cánceres que están relacionados con estos dos factores nada más. No solamente el cáncer de pulmón, el cigarrillo y el alcohol están relacionados con cánceres del tubo digestivo, con cáncer de riñón, hasta con el cáncer de cuello uterino. Si nosotros tratamos de eliminar estos factores que están contenidos dentro de estas costumbres, probablemente vamos a disminuir la incidencia de muchos cánceres. Por otro lado, aquellos que no conocemos y que no conocemos los factores, pero que si los diagnosticamos temprano podemos curarlos, implica que cada uno de nosotros debe hacerse un examen médico por lo menos una vez al año, que aunque no se sienta nada, acuda a su médico, ya sea su médico primario, su médico de cabecera, y hágase un examen una vez al año por lo menos. Muchas veces, más bien en la gran mayoría de las veces, el cáncer no produce síntomas ni signos en sus etapas tempranas. Por lo tanto, hay que buscarlo. Así es, de esta manera le damos las gracias una vez más al doctor Roberto Iván López, Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Ya sabe, este live lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube. ¡Feliz tarde para todos!